nos está mandando a que llamemos a Él con todas las fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es mayor que cualquier holocausto que se le pueda traer al Señor, que cualquier sacrificio que podamos hacer. Amén. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntar. Amén. Vamos a pasar a nuestro pastor. Dios, aleluya. Esa ofrenda de palmas al que vive. Rey de reyes, Señor de señores, al que está sentado en el trono blanco, al santo y verdadero Rey. Gloria al Rey. ¿Cómo se sienten, amados? Prosperados y en victoria. Amén. La victoria que solo el Rey puede darnos. Amén. La victoria que solo el Rey nos dio hace más de 2000 años, al resucitar el tercer día, después de haber sido asesinado por su propio pueblo. Vamos a ir a la palabra de Dios para aprovechar el tiempo. Hoy tenemos cena del Señor, conmemoración más bien de la última cena. Y vayamos a Proverbios, el libro escrito por el rey Salomón, hijo de David, capítulo 1, verso 7. Es un proverbio muy conocido, o un dicho. Dicen que los proverbios son dichos. 1:7. Cuando todos lo tienen, me dicen amén. No todos lo tienen, pero no todos dijeron amén. 1:7. Proverbios capítulo 1, verso 7. Y como vamos a leer la palabra de Dios, yo le pido que se ponga sobre sus pies. Si usted puede, si algo se le impide, quédese sentado. No vaya a ser que cuando quiera verdaderamente ponerse de pie no pueda. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu hable a través de mí, siendo yo un canal de bendición para tus hijos, mis hermanos. Úsame como un vaso de honra en tus manos. Y que tus hijos escuchen tu palabra y no las emociones del hombre, sino lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Ya nos ordenamos con los campos. Los niñitos son de papá y mamá, ¿verdad? Así que a la parte de papá y mamá, hasta donde se pueda, porque a veces se torna difícil. Estamos, amada iglesia, en tiempos de misericordia, en tiempos de pedir misericordia, de clamar misericordia. Dios tiene misericordia, amén. Mucha misericordia. El Salmo 136 dice en muchas ocasiones que nuevas son sus misericordias, porque grande es su misericordia. El Espíritu Santo ha venido hablando y es necesario que nosotros supliquemos por misericordia. En la Biblia encontramos varias personas clamando al mismo Jesús por misericordia. Misericordia para su hijo, misericordia para su hija. Y el Señor tuvo misericordia. Amén. Hoy no es la excepción. Hoy nosotros deberíamos de clamar por misericordia, aunque somos salvos por gracia, por un favor que se nos hizo. Aunque Jesucristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz, yo creo
que es necesario clamar por esa misericordia. Porque solamente por la misericordia de nuestro Señor vamos a alcanzar o llegar a esa salvación tan anhelada, que es por la cual la iglesia camina. La iglesia no camina por otra cosa, sino por la salvación. La iglesia no camina por riquezas, la iglesia no camina por comodidades, la iglesia camina por su salvación. Yo como iglesia lucho día con día por mi salvación, la que me fue regalada, la que me fue otorgada. Amén. Entonces, por eso es que les digo hoy, estamos en estos tiempos de clamar a la misericordia de Dios, de postrarnos delante de Él a pedir misericordia. Ahora, ¿misericordia para quién? Yo primeramente pido misericordia para mí. Ahora, si estoy seguro que ya la misericordia de Él me alcanzó, entonces comienzo a pedir misericordia para otro. Pero si ni siquiera tengo seguridad de que la misericordia me ha alcanzado, ¿cómo pediría para otro misericordia si todavía no la conozco en mí? Amén. Entonces, en lo que leemos ahorita, Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría. ¿Por qué leemos este pasaje? Porque si no tenemos sabiduría, si no tenemos temor, que es lo primero que hay que tener, temor de Dios, ¿cómo pediríamos esa misericordia? Porque si no hay, yo pienso, y hablando naturalmente, que bueno, yo en el mundo peleé mucho. Y la verdad no es un orgullo, pero sí yo casi que ganaba todas las peleas. Y había gente que me decía, ya no más, ya no me pegue más. Yo creo que eso es que me estaba pidiendo misericordia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya me empezó a tener miedo, se veía en desventaja. Entonces me decían que ya no más. Yo creo que si hoy usted y yo conociéramos el poder de Dios, si tuviéramos ese temor recuerde que no es temor a, porque a Dios no se le puede tener temor, es temor ¿de qué? De su poder, de lo que Él puede hacer. Porque dice la Biblia, no tengan temor a los que le pueden dañar el cuerpo, milenio. Más bien téngale temor al que tiene el poder de mandar el cuerpo y el alma al infierno. ¿Quién es el único que tiene ese poder? Dios Padre, el eterno, el sublime. Nadie más tiene ese poder. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, no tiene el poder de enviar tu cuerpo o tu alma al infierno. Él no. Él tratará de engañarnos como padre de mentira que Él es, pero no puede decir, Edgar se va al infierno. Él no tiene ese poder. Ese poder solo tiene Dios. Entonces, a ese poder es el que yo tengo que temer. Temor de el Señor. ¿Eso debe entender? No tenerle miedo a Dios, no. Y decía en el culto anterior, a Dios ya tenemos que dejarlo ver también como Dios, ese Dios lejano, no, sino verlo como el Padre, como Jesús vino a mostrarnos a nosotros como papá, como el papito lindo, el hermoso, aquel al cual podamos acercarnos día con día. Entonces, en tiempos de misericordia, el temor de Dios nos aferra a su misericordia. No sé si me entienden. El temor de Dios nos aferra. ¿Qué es aferrarse? Agarrarse, acercarse. Si tenemos temor de Dios, nos aferramos a su misericordia, porque sabemos cuál es el poder que Él tiene. Entonces clamamos por misericordia, nos acercamos delante de Él a pedirle, Señor, ten misericordia. La Biblia narra de dos hombres, un publicano y el otro que era un sacerdote. El publicano, ¿qué decía? Hazme acepto a ti. ¿Qué estaba pidiendo? Misericordia. Más el otro, el fariseo, que es lo correcto que dice la Biblia, ¿qué decía? Que yo no sea igual a este, que yo no peque igual a este. O sea, nunca pidió misericordia para él. Nunca tuvo ese temor de Dios. Nosotros debemos de conocer a Dios tal como es y llegar a temer de Dios. Saber que Él puede, hija Karina,
agarrarnos y decirnos, bueno, de hecho, ya está escrito decir, hasta hoy llegas, hijo Edgar, hasta hoy llegas, está anotado, hasta hoy, así que manda la muerte, vaya, tráigame a ese hombre. Y él dice, escrito está, el hombre muere y de una vez al juicio, de una vez, pum, directo. Llegamos, ahora sí, bueno, vamos a ver cómo está el asunto. Usted va para el infierno o usted se queda en el paraíso esperando. Ese poder solo lo tiene Dios. Y es por eso que necesitamos esa sabiduría que habla Salomón. Es por eso que Salomón dice que el principio de la sabiduría es ese temor. Y que ese temor nos va a aferrar a la misericordia de Dios. Nos va a acercar más a la misericordia de Dios. Ahora, Dios, dice la Escritura, es misericordioso ¿para quién? Para con todos. Dios no va a despreciar a nadie que llegue a pedirle misericordia. Pero eso es en vida. Eso es mientras estamos respirando. Ya muertos, ya no, ya la misericordia no nos va a alcanzar. Ni 70 Ave Marías, ni un novenario, ni 3 novenarios, ni 40 novenarios, no. La misericordia no nos va a alcanzar por rezos. La misericordia nos va a alcanzar mientras tengamos vida y nos acerquemos a Él confiadamente, como ahorita lo vamos a ver. Amén. Escudriñando la palabra, buscando, pude anotar 7 puntos. 7 puntos relacionados con la misericordia de Dios para con toda la iglesia. El primer punto es este que estamos compartiendo, es la sabiduría. El primer punto es tener sabiduría. Dice la Escritura, el sabio ve el mal y se aparta. Lo contrario al sabio es lo que usted quiera poner, ¿verdad? Lo contrario al sabio es no sabio, ¿ok? O sea, que no tiene sabiduría. Y luego he puesto muchos ejemplos anteriores de la persona sabia. Naturalmente hablando, si se topa una serpiente terciopelo, se aparta. Y si puede, le estripa la cabeza. ¿Verdad? El que no es sabio, no sabe ni siquiera, hermana Sonia, que es una terciopelo, entonces dice qué linda y lo muerde, ¿verdad? Pero el sabio se prepara. El sabio sabe, tiene una preparación continua para las cosas del mundo. Ahora, ¿cuánto más para lo espiritual? ¿Me estoy dando a entender? El sabio se prepara. ¿Para qué se prepara la iglesia? Para el arrebatamiento. El sabio, la iglesia, con sabiduría, se prepara día con día, creyendo en su corazón que hoy es el arrebatamiento. ¿Sí? El apóstol Pablo, ¿qué decía? Yo, cuando ustedes me vean, yo me voy. El apóstol decía que él no se iba a conocer muerte natural. El apóstol tenía presente que hoy iba a ser el arrebatamiento. La iglesia no debe dormir en los laureles, como dicen en el mundo, sino tener presente siempre el arrebatamiento va a ser hoy. Entonces hoy voy a actuar con sabiduría. Amén. Y me aferro a ese temor de Dios. Tener ese temor a Dios que me va a aferrar a su sabiduría. La palabra dice en el Salmo 103, verso 17, escuche, usted que anota, y si no se lleva la grabación después. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Ok? Amén. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. O sea, los que no le temen a Dios, la misericordia no les va a alcanzar. Por más que la pidan, si no hay temor de Él, no le alcanza. Sobre los que le temen. Y oiga, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el segundo punto que me trae pedir misericordia? O ser apto para la misericordia de Dios, a ser acepto para la misericordia de Dios. ¿Cuál es el segundo punto? La justicia de Dios. Que la justicia de Dios esté sobre mí, sobre mis hijos, los hijos de mis hijos. Si yo apelo a esa misericordia de Dios día con día. Pero solamente, y repito el verso, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Cuánto le temen al Señor?
No miedo, temor. El temor me aparta ¿de qué? Del pecado. El temor me aparta ¿de qué dijeron? De la tentación. Amén. El temor, porque la tentación viene, muy buen punto. La tentación viene, la tentación va a estar, pero el temor me aparta de él. Si soy temeroso de Dios, como lo era Jesús, hombre. Jesús era un hombre temeroso de Dios, ¿sí o no? Tan temeroso que solo lo llamaba papá. Se dirigió a él como padre. Y fue tan temeroso que cuando vino la tentación, cuando se acercó la tentación a él, y usted lo puede leer en el capítulo 4 de Mateo, donde fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Jesús lo que habló, Milena, fue palabra. Dice que 40 días y 40 noches después de estar en el desierto sintió hambre. Entonces vino el tentador y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y come. Jesús podía hacerlo, claro. Pero ¿cuál fue la respuesta de un hombre con sabiduría? ¿Cuál fue la respuesta de un hombre que sabía que la justicia de Dios estaba con él? ¿Cuál fue la respuesta de un hombre que era temeroso de papá? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, Satanás, no es lo que tú digas, no, sino de toda palabra que sale de boca de mi Padre. De eso vamos a vivir. Me estoy dando a entender, un hombre con sabiduría. O sea, pero era Jesús, porque Jesús era hijo de Dios. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Dios. Tenemos igualdad de condiciones que la vida de Jesús. Igual. Solamente que Jesús era un hombre sometido a la palabra de Dios, un hombre sometido a la oración, un hombre sometido al ayuno, un hombre sometido a las vigilias. Entonces, por lo cual, era un hombre que conocía perfectamente el poder de Dios y le temía. Si Jesús no hubiera sido temeroso de Dios, de papá, Jesús hubiera caído en la tentación. Amén. Pero no cayó en la tentación. ¿Por qué muchas veces caemos en la tentación? Por falta de conocimiento. Y a la falta de conocimiento perdemos el temor de Dios. Y entonces no clamamos por la misericordia. Amén. Cuando tenemos la sabiduría, ese principio en nosotros, cuando tenemos ese principio de sabiduría viene a que todo lo relacionado con Dios, ¿dónde está? En la Biblia. Todo lo relacionado con Dios está en la palabra. Todo. Ahora, como iglesia, ¿cuánto escudriñamos la Biblia? Como iglesia esta semana, ¿cuánto tiempo le dedicaste a la Biblia? Apagando celular, apagando computadoras, apagando pantallas, y decir, esta hora o estos 20 minutos son exclusivos para la palabra. No me conteste. No le estoy preguntando yo, le está preguntando el Espíritu Santo a usted. ¿Cuánto en esta semana escudriñamos la Escritura? Nada, poco, mucho, eso cada uno sabe. Pero ¿cómo vamos a adquirir sabiduría si no tenemos conocimiento de ella? ¿Cómo nos vamos a quedar con lo que aprendimos hace muchos años? Cuando la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu y trae consigo tuétanos y coyunturas. Es la palabra. Pero nos quedamos con lo que aprendimos hace 5 años, hace 10 años. No. Cada vez que usted lee un verso, aunque lo haya leído ayer, ese verso trae revelación, porque ella es viva y eficaz. Ese verso trae sabiduría. Ese verso, trae sabiduría para nosotros. Pero si no la leemos, vaya aquel estudiante que tiene que presentar el examen de matemática. ¿A cuánto les costó la matemática?
Y le decían, hay examen de matemática, le avisaban un mes antes a uno porque yo creo que era el único examen que le avisaban con tanto tiempo. El de español decían una semana antes, el de cívica 2 días antes, pero el de matemática un mes antes. ¿Para qué? Para que nos preparáramos. Pero nosotros decíamos, no, yo sé que 2 más 2 son 3. Yo sé que 5 por 5, ¿cuánto es? 22. Yo sé que a mí me enseñaron que 1 más 1 y nos quedamos con eso. Y faltando 2 días para el examen, entonces sí nos vamos al libro y nos damos cuenta que estábamos equivocados, pero ya era tarde. Llegó el día del examen y ¿qué pasó? Reprobamos. ¿Por qué reprobamos? Por falta de sabiduría en matemáticas, porque no estudiamos matemáticas. Pero a mí me pasó muchas veces, desde que la maestra decía, yo me iba al libro de mate y empezaba a hacer divisiones y todo eso. Y yo en mate soy experto, usted sabe. Yo llego a una pulpería y le digo, deme, veo los precios y le digo, es tanto, ¿verdad? ¿Cómo? Le digo, porque aquí está la matemática. ¿Me estoy dando a entender? Me hice ágil en matemática porque cuando me decían que había examen de matemática, yo tenía temor. Entonces tenía que prepararme. ¿Saben que la iglesia, el Espíritu Santo le está diciendo, ya viene el arrebatamiento? Prepárense. ¿Y cuánto nos estamos preparando? ¿Cuántos verdaderamente tomamos esa noticia y nos hemos preparado y vamos al libro a seguir las instrucciones del libro para que cuando venga el día estemos preparados? Para que cuando venga el día no nos pase lo de las 5 vírgenes imprudentes, porque habían 10. Las 10 durmieron, las 10 descansaron, pero 5 se despertaron al oír al que venía y tenían aceite, tenían sabiduría preparada y pudieron entrar. Las otras 5, por imprudencia, no entraron. Y dice que se cerró la puerta y afuera se escuchó el lloro y el crujir de dientes, por falta de estar preparados. No vaya a ser que, amada iglesia, nosotros nos quedemos por falta de estar preparados. Porque si no tenemos conocimiento, no hay temor. Si no hay sabiduría, no hay temor. Entonces no va a haber justicia para con nosotros. Cuando tenemos el verdadero conocimiento, escuche lo que dice Hebreos 4:16. Cuando tenemos el verdadero conocimiento, la palabra de Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues, ¿cómo dice? Bueno, ahorita usted me enseñó un día esto. Acerquémonos confiadamente. ¿Qué significa eso? Sin miedo, sin temor. No hay impedimento. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué? Aleluya. ¿Cómo vamos a acercarnos confiadamente si no tenemos la sabiduría? Para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, qué tremendo. Necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Es que la palabra es viva y eficaz. ¿Cuántas veces has leído ese verso? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo cree usted que es el oportuno socorro? El arrebatamiento. El oportuno socorro. Cuando viene la tribulación, ¿qué vamos a pedir nosotros? Es más, ¿qué pedimos cuando tenemos una pequeña tribulación? Socorro, auxilio, misericordia. Eso, pero tenemos que estar confiados. Ahora, ¿qué nos da la confianza? Vuelvo al examen, Karina. Vuelvo al examen de matemática, hija, vuelvo. Si usted estudió durante el mes, ¿cómo va usted a presentar el examen? ¿Cómo va? ¿Cómo cree que Manuel se mete a la, ¿cómo se llama? La fosa?
a soldarme un día de estos el catalizador que te va a llevar, ¿cómo cree que se mete él? Confiadamente. ¿Por qué? Porque él tiene sabiduría, él tiene conocimiento de eso. Si usted estudió todo el mes, usted va confiadamente a hacer el examen. Pero si no lo hizo, ¿cómo va? Eduardito, ¿cómo iría? No hay confianza. ¿Qué vamos a ir a pedir algo de lo que no hemos dado nada? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Cómo vamos a pedir misericordia si tal vez no hemos tenido misericordia nosotros con otros? ¿Cómo vamos a ir a pedir misericordia si no tenemos sabiduría? ¿Cómo vamos a saber que Él es misericordioso para con todos si ni siquiera lo hemos leído? Si muchos hoy por primera vez estamos escuchando el Salmo 103:17. Honestamente, ahí usted está sentado, haga este examen. ¿Había leído usted el Salmo 103:17? ¿Alguna vez usted ha leído los 150 capítulos del libro de los Salmos? No me conteste a mí. Y ahí nos vamos a encontrar cosas maravillosas. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo quiero conocer de Jesús. Lea el Evangelio de San Juan y los Salmos. A eso me mandaba. Y después comprendí el por qué. Porque ahí están todas las cosas. Pero pregunto, ¿cuántos quieren ser arrebatados? ¿Están confiados? ¿Están seguros que si hoy mueren van al reino de los cielos? ¿Estamos seguros que si suena la trompeta nos vamos o nos quedamos? Por ahí les mandé un videito casi a toda la iglesia, ¿verdad? De un borrachito que entró al templo, ¿verdad, gordito? El borrachito entró ahí y inmediatamente alguien gritó: llamen a la policía que saquen a ese borracho. Y llegaron dos policías y el borrachito, antes de que lo sacaran, empezó a decir: si me van a sacar a mí por borracho, saquen a la hermana por esto, al hermano por esto, ¿verdad? Y empezó a señalar a toda la iglesia. El mensaje no es que señalaba, el mensaje es que tiene razón. A veces juzgamos el pecado que vemos, pero hay muchos pecados que no se ven. Entonces, por eso entra la palabra misericordia. Misericordia con el tiempo, Señor. Hoy tenemos cena, ya casi tengo que ir cerrando aquí el capítulo para continuar, porque es extensa la enseñanza que el Espíritu Santo quiere. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9, en su segunda parte, oiga lo que dice: porque Jehová Dios es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. Voy a leerlo de nuevo para que no lo busque y lo apunte, o ahora más tarde ve la prédica tranquilo en su casa. Porque Jehová vuestro Dios es clemente, o sea, ahí hay misericordia, y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. ¿Qué necesitamos para alcanzar la misericordia y la clemencia de Dios? Volvernos a él. Ahora, usted puede tomar este verso y decir en su corazón: y si no me vuelvo a él, ¿qué pasa? No hay misericordia. Así de simple. Ahora, ¿qué necesito para volverme a él? Sabiduría, temor. Si no, nunca me voy a volver a él. Voy a seguir pensando y creyéndome autosuficiente yo. Y en el Hijo de Dios la autosuficiencia no existe. Nosotros somos autodependientes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos demos cuenta como iglesia que dependemos 100% del Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a empezar a buscar esa sabiduría, esa justicia, esa confianza en Él, para ser dignos de su clemencia, de su misericordia.
Porque Dios tuvo misericordia de la humanidad. Dios ha tenido misericordia de la humanidad desde antes. O sea, y como lo leí en el Salmo 103:17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que la misericordia de Él va a estar siempre, pero no depende de Dios que usted y yo nos hagamos acreedores a ella. ¿De quién depende? ¿De quién depende, Ashley? ¿De mí? ¿Quieres misericordia de Dios? ¿De quién depende tenerla? De ti. Dios no va a ser misericordioso conmigo por los rezos suyos. Amén. Dios va a tener misericordia conmigo según sean mis actitudes, según sea mi conocimiento hacia Él. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Yo quisiera continuar. Todavía tengo un par de minutitos. Amén. Porque el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma algo tremendo. Con esto voy a terminar hoy para continuar el siguiente domingo a los miércoles. Si usted va a venir miércoles, anótese, porque el que no está anotado no lo vamos a dejar entrar del portón, porque el miércoles pasado nos pasó algo muy feo. No podemos devolver a nadie y vinieron casi 60, 70 personas, ¿verdad? Pero ya advertidos, hermanos, si usted no está anotado, el acomodador le dice, no tiene nombre su silla. Vio que la silla tiene nombrecito ahí. Entonces no vamos a poder. Yo a toda la iglesia le mandé el número de la sierva Erika para que usted se anote. Pero escuche eso. Romanos, carta escrita por Pablo a Romanos, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, después de todo esto que hemos compartido, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, 1, vivo, 2, santo, 3, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué tremendo. ¿Qué significa culto racional? Culto racional significa homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Le repito, sí. Le repito. Porque a veces agarramos los cultos como una reunión más. Agarramos los cultos como, no sé. A veces no nos presentamos en un culto como debemos de presentarnos, como hijos de Dios, sino más bien que nos parecemos más al mundo que hijos de Dios, en la forma de vestir, en la forma de hablar. Fíjense que cuando entramos por esa puerta, inmediatamente debiéramos de ponernos a orar, saludar al que nos topamos, bendiciones, hermano, pero a veces llegamos aquí y tomamos esto como un mercado. El culto es racional, y la palabra culto significa, y repito, homenaje externo, o sea, de afuera, externo significa afuera, la parte de afuera de nosotros, de respeto y amor que el cristiano o el hijo de Dios tributa a Dios. ¿Qué es tributar? Dar. Eso es tributar. Entonces, eso significa culto. Culto no es una reunión de hermanos, sino es algo externo que usted viene a tributarle a Dios con amor y respeto. Amén. Voy a tratar estas tres palabras, donde el apóstol Pablo dice: vivo, santo y agradable a Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya vimos lo que significa culto. Ahora, vivo, negación constante de nuestros propios intereses. O sea que venimos aquí no por nuestros intereses, ¿me estoy dando a entender? Sino una negación absoluta. Yo voy a darle
culto a Dios, un culto de vida, un culto vivo. Y es que Manuel como me ha enseñado tanto, cuando Manuel enseñó esto que dice en Mateo 16:24, cuando Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo. Esta es la negación que Pablo está hablando a Romanos. Vivo. Segunda palabra, santo. En este verso. Esto significa que no tenemos anhelos divididos. A veces nuestra voluntad y otra la voluntad de Dios. Cuando venimos a un culto racional, no venimos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. A veces hasta nos molesta si nos cambian de sitio. O nos dicen, hermano, podemos darle campo a una oveja y usted como líder se sienta allá. No, hermanos. Cuando venimos a rendir culto al Señor, ese culto debe ser santo. Que siempre aquí, cuando estemos aquí, por lo menos, se haga siempre la voluntad de ¿quién? De Dios. Agradable, la tercera palabra. Significa que trae santificación a Dios por el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Amén. Un culto agradable trae satisfacción a Dios. ¿Cuántos creen o creemos que Dios se agrada de vernos hoy reunidos aquí? Amén. Claro. Por eso el escritor de Hebreos puso, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Entonces con este verso cierro ya. Así que hermanos, os ruego por las misericordias, de cuánto Dios ha tenido misericordia aquí. Amén. Por esa misericordia el apóstol Pablo le rogaba a la iglesia en Roma, hoy el Espíritu Santo a través de mí te ruega a ti, iglesia. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Así que vamos a parar aquí para conmemorar juntos la última cena del Señor. Sierva Erika, ¿me apagas eso, por favor? ¿Alguien que le ayude?